En México no se produce, insisto, precursores químicos. Esos precursores químicos vienen de Asia, en general de varios países. Y en México hay laboratorios, cocinas, en donde se producen, en la mayoría de los casos, metanfetamina. Esta cadena empieza con las empresas en China que producen los precursores químicos, luego los carteles de Sinaloa y Jalisco que están produciendo el fentanilo y lo están traficando. Esto llega a lo que cruza por nuestra frontera y las organizaciones de narcotráfico relacionadas con los carteles en los Estados Unidos. Estamos haciendo todo lo posible con nuestros homólogos mexicanos para desmantelar cada paso de esa cadena de distribución. Bueno, como usted alcanza a apreciar, son dos versiones de las cosas, dos versiones declaradas durante el diálogo de alto nivel entre México y Estados Unidos, evidenciando un choque de visiones sobre la producción y procesamiento de fentanilo. Bueno, vamos a entrarle al tema. Producimos, no producimos, etcétera. Hemos hablado ya en varias ocasiones sobre el asunto, pero pues pareciera que estamos como en un laberinto, ¿no? O sea, nomás nos salimos de él y con una versión que pudiera ser acabada y que pudiera ayudar incluso para los mejores diagnósticos, para la gobernabilidad y para atacar el problema. Andrés Sumano es profesor e investigador en el Colegio de la Frontera Norte. Andrés, ¿cómo has estado? Gracias, como siempre, por tu tiempo. Buenas noches. ¿Cómo te ha ido? Hola Javier, buenas noches. Encantado de saludarte a ti y a tu auditorio. Gracias. ¿Producimos o no producimos? ¿Quién tiene razón? ¿La secretaria de Seguridad? ¿El señor Blinken, el señor el de la DEA, o tiene razón la señora Alicia Bárcena? Bueno, con tantas versiones, quién sabe de qué estamos hablando, ¿verdad? De cuál de todas. ¿Pero qué? ¿Producimos o no producimos fentanilo? Más allá del tema de los precursores. Claro, bueno, la respuesta es sí. Aquí se produce fentanilo. El tema es el maquillaje que se pretende hacer, ¿no? La secretaria Rosa Isela dice, no, aquí no producimos porque los precursores químicos vienen de Asia. Cierto, los precursores químicos vienen de Asia. La industria farmacéutica china e India surte al cártel Jalisco Nueva Generación, al cártel de Sinaloa, principalmente de los precursores químicos. Luego, Alicia Bárcenas, la canciller, dice, no, es que no hay laboratorios porque no hay laboratorios legales para la producción de fentanilo. Bueno, evidentemente no hay laboratorios legales, ¿no? Para la producción de fentanilo. No es el problema. El problema son precisamente estos laboratorios clandestinos. Y el tema está en esta intención del gobierno mexicano de pretender ocultar una realidad que además me parece ya no les queda de otra por el contexto político electoral en Estados Unidos. Sabemos, y está comprobado en trabajos de investigación periodística, también en los propios reportes de la Secretaría de la Defensa y demás, que los precursores químicos vienen de Asia, llegan a México en laboratorios clandestinos, muchos, por ejemplo, en Sinaloa, terminan de hacerse el proceso de síntesis, porque estos precursores químicos necesitan un proceso de síntesis para entonces sí enviar la droga a los Estados Unidos ya lista para el consumidor. Y esto lo sabemos, y lo sabemos porque incluso en varias solicitudes de información, la propia Sedena ha reportado cantidades que a veces pueden variar 600, 500, 700 laboratorios clandestinos destruidos dedicados a la producción de fentanilo, ¿no? Entonces, y casi todos los laboratorios que la Sedena ha marcado que ha destruido de fentanilo, pues son en Sinaloa. Entonces, si producimos, aquí se hace el proceso de síntesis, de aquí se manda a Estados Unidos, pero me parece que ya la versión no va a cambiar. Y no va a cambiar por parte del gobierno de México, aunque la realidad la termine aplastando. Sí. Por el contexto político de Estados Unidos, los republicanos están muy enojados y van a explotar el tema lo más que se pueda para ganar puntos políticos. Oye, Andrés, ¿qué supones que hay detrás de las dos versiones, de la Secretaría de Seguridad y de la Cancillería?
digamos, y además en 2 ocasiones fue muy notoria la diferencia de opiniones. ¿Qué piensas de eso? ¿Qué andará pasando internamente o qué doble discurso, no lo digo peyorativamente, se está instrumentando, Andrés? Claro, bueno, me parece que por un lado la secretaria Rosa Isela intentó sostener un discurso de que aquí no se produce el fentanilo, ¿no? Que ha tratado de ser la postura oficial del gobierno, aunque no en sus propios documentos, no en sus propias cifras, pero digamos en las entrevistas, en las declaraciones. Y intentó sostener esto porque sabe de la presión que hay por parte de las autoridades norteamericanas en que se haga más en la materia, y sabe también del contexto político en Estados Unidos y de que hay muchos republicanos pidiendo que efectivamente Estados Unidos intervenga en México en contra de los grupos criminales que producen fentanilo y demás. Por otro lado, la secretaria Rosa Isela me parece que trata de minimizar y trata de decir, no, un poco a lo que hacía Rubén Aguilar en el sexenio de Fox, ¿no? Un poco de, bueno, lo que la secretaria quiso decir, obviamente sin decirlo así, pero un poco lo que intenta decir es, bueno, no, es que lo que estamos diciendo es que no hay laboratorios legales de fentanilo. Bueno, pues es una manera muy cosmética de tratar de salvar el asunto, porque evidentemente la realidad es que sí hay, y Estados Unidos lo sabe, las autoridades mexicanas lo saben, pero es un discurso que están tratando de sostener de aquí a que pase el proceso electoral en los 2 países. Oye, ¿qué tanto, qué tan efectiva resultó? Entiendo que lo importante, Andrés, es que en muchas ocasiones lo que pase con las reuniones es que estén sentados unos frente a otros. Eso es muy importante y más en una relación tan compleja, ¿no? Como la de México-Estados Unidos, Estados Unidos-México. La pregunta que te hago, Andrés, es ¿qué tan efectiva resultó la reunión de alto nivel cuando yo creo que los propios estadounidenses se dieron cuenta de la confusión que hay acá adentro y de lo que ellos quieren que no necesariamente van a poder hacer con nuestro país? Bueno, en realidad a ciencia cierta no sabemos todavía mucho de la carnita de la reunión, sí, ¿no? claro. Sabemos los comunicados oficiales, pero eso realmente pues no nos dice mucho, ¿no? Eso es, pues digamos, lo formal, ¿no? Lo real, la carnita de lo que sucedió no lo sabemos. Lo que sí me queda claro es que los republicanos están subiendo su retórica. Incluso vimos ya en el debate de los precandidatos a una de las candidatas más importantes, lejos de Trump, pero de las candidatas más importantes como Nikki Haley, hablando y retomando del tema de operaciones militares de Estados Unidos contra estos grupos. Y me parece también que a Biden se está quedando sin margen de maniobra, ¿no? Por más que el presidente Biden sea muy mesurado, trate de mantener las relaciones lo mejor posible, poco a poco, si quiere competir en una muy probable elección contra Trump, va a tener que tomar posturas más duras en el tema. Y eso va a complicar la relación definitivamente con México, porque Estados Unidos no va a seguir, el gobierno de Estados Unidos no va a poder seguir teniendo esa postura tan pasiva frente al gobierno de México cuando, pues evidentemente les estén mintiendo a la cara, que es lo que está pasando, ¿no? Oye, ¿qué pasará en Estados Unidos con la reunión? Me dio la impresión, Andrés, que así que tú digas qué importancia adquirió en los principales medios de comunicación o en redes, no pasó en Estados Unidos. Más bien el ruido anduvo por acá y allá hubo como la omisión o el silencio, ¿no? Sí, bueno, Estados Unidos está muy ocupado en el tema internacional, sí, con Ucrania, con China. Entonces están distraídos en su atención internacional por allá. Está también con muchos problemas internos, ¿no? Lo que está sucediendo en el Congreso, con la salida del líder, ¿no? El famoso Speaker of the House, ¿no? Que removieron. Sí. Y incluso una barrabasada, ¿no? De una posible llegada de Trump a ser Speaker of the House. Es decir, traen mucha turbulencia política, particularmente en el Congreso. Están distraídos internacionalmente. Y eso hace que se pierda un poco en las noticias, pero las agencias de seguridad de Estados Unidos tienen, me parece muy clara la situación,
Y del lado mexicano también lo saben y empieza a sentirse la presión que está ejerciendo Estados Unidos. Hemos visto cómo, por ejemplo, los chapitos recientemente, pues están haciendo todo lo posible por mandar el mensaje de que ellos están fuera del negocio del fentanilo, que ellos no quieren ya saber nada del negocio del fentanilo, porque efectivamente están sintiendo ya la presión, inclusive posible arresto de alguno de otro de ellos, por el impulso que está metiendo Estados Unidos, ¿no? 100,000 muertes Sí. por sobredosis a un año es muy complicado. Sí, es muchísimo. ¿Esto colocaría en el centro del debate, con intenciones o sin intenciones, fundamentalmente al cártel Jalisco Nueva Generación, Andrés? Sí, bueno, tenemos estos dos grupos criminales. Los dos han establecido redes sólidas, muy rentables de tráfico de fentanilo. Y efectivamente hemos visto cómo ha venido creciendo el cártel Jalisco Nueva Generación, la violencia que está generando, sus recientes incursiones, por ejemplo, en Nuevo León, en Tamaulipas, lugares donde no tradicionalmente no tenía la presencia que empieza a tener. Y bueno, obviamente tanta tensión y tanta presión sobre el cártel de Sinaloa, pues de alguna manera favorece al cártel Jalisco Nueva Generación, aunque estamos hablando de un cártel que también trae muchos problemas Sí. de organización últimamente con el tema de la sucesión del Mencho, ¿no? Sí, claro, que ese es el otro gran asunto. A ver, para cerrar, ¿nos quedamos igual o dimos algunos pasos adelante o más bien se movieron un poco las piezas? Aquí estoy, acá estás tú, tienes elecciones, yo también, ayúdenme con los republicanos, bueno, ustedes acá no se metan tanto, en fin, ¿qué habrá sido como, si podemos sacar de estas conclusiones que no pasan por las voces de los funcionarios, sino pasan un poco por la realpolitik, que tarde que temprano cada gobierno va a su país, en este caso México aquí, Estados Unidos allá, a contar la versión de las cosas y lo que viene? Pues me parece que se sentan las bases para lo que sea posiblemente un enfrentamiento sobre el tema políticamente importante a futuro, Ajá, ¿no? sí. Vamos, en lo que alcanzamos a ver, pues evidentemente estamos hablando de una reunión en la que las dos partes no están de acuerdo y están contando versiones distintas de lo que sucede. Estados Unidos dice lo que está sucediendo es esto y México dice no, lo que está sucediendo es esto. Y bueno, se ha podido ir navegando hasta ahorita sin un mayor enfrentamiento político la situación, pero me parece que los procesos políticos, más el de Estados Unidos que el de México, porque el de México no tiene todavía a lo mejor la atención sobre el tema que sí tiene allá ya el tema del fentanilo. Entonces, creo que lo que sucedió en esta última reunión no son buenas noticias a futuro, más bien puede ser pues las bases de lo que sí será una tensión muy fuerte conforme avance la campaña sobre el tema. Bueno, oye Andrés, y que están teniendo ahora sí que estampidas allá en Tijuana, ¿verdad? De migrantes, ¿no? Sí, sí, pues el tema del migratorio se sigue complicando. Muchísima gente, no solo en Tijuana, en toda la frontera. Ya lo habíamos visto, por ejemplo, en Matamoros no hace mucho. Desgraciadamente, grupos que mandan información equivocada. También grupos que hacen esto porque también sienten peligro. Hay que saber bien qué detona estas estampidas. Me parece que de la que sabemos más es de la que sucedió en Matamoros no hace mucho, porque de ahí lo que hemos sabido es que más que una estampida, porque alguien les hubiera dicho, ¿Pueden cruzar? pueden cruzar, lo que pasó es que por temor a un grupo criminal y que efectivamente parecía que iba a ejercer violencia contra el campamento migrante, por temor a eso se generó la estampida, ¿no? Más que efectivamente porque fueran los polleros los que le dijeron, ah, claro, puede haber otros factores, eso es lo que sabemos de la de Matamoros, ¿no? Que lo que detonó la estampida fue precisamente pues que huyeron y salieron corriendo porque el grupo criminal, los empezaron a quemar algunas casas de campaña y demás, y eso detonó la estampida, ¿no? Habrá que ver qué está detonando estas otras. Andrés Humano, buen fin de semana. Te mando un saludo allá hasta la frontera norte al colegio. Gracias, Javier. Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Gracias.